Muy buenas noches. Le damos las gracias al Señor que nuevamente me permite, especialmente a mí, el poder estar aquí al aire. Espero que Dios le haya cuidado, le haya bendecido, le haya fortalecido como siempre nuestro buen Dios lo sabe hacer. Y esta noche vamos a estar reflexionando en relación a las últimas palabras que el Señor Jesús pronunció estando Él en la cruz del Calvario. Así es que prepare su mente, su corazón para recibir palabra del Señor, esperando que como siempre nosotros estemos dispuestos a adorarle, a alabarle y a bendecirle por todo lo maravilloso y bueno que es Él y por todas las cosas muy buenas que nos ha dado. Vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más yo te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco una vez más, Señor, por el privilegio que nos das de hablar tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú nos toques, nos hables y que siempre, Señor, estemos dispuestos a escuchar tu palabra y sobre todas las cosas a obedecerla. Te agradezco, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, tú nos has guardado, nos has bendecido. Y aquí estamos, Señor, recordando una vez más lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te agradezco por todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo número 27. Y como le dije, vamos a estar recordando las últimas palabras o las últimas expresiones que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mateo 27, vamos a leer desde el versículo número 32 hasta el 54. Mateo 27, espero que como siempre tenga listo un cuadernito, una hoja de papel, un lapicero para que anote los versículos que estaremos compartiendo en esta noche, que yo sé que le va a ayudar muchísimo a reflexionar, especialmente de este evento muy especial. La palabra del Señor dice en Mateo 27, comenzando el 32, dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le miraban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libréis ahora si le quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a una voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, que aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardándolo a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. En esta oportunidad estaremos recordando ese evento tan conmovedor, tan triste, que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Durante su agonía, la Biblia registra sus últimas palabras, las cuales cada vez que las leemos nos hacen meditar en lo grandioso que es Él. Aún muriendo, clavado en una cruz, nos dejó enseñanzas, nos dejó lecciones que tenemos que aprender, sobre todo a ponerla en práctica. La primera expresión que el Señor Jesús hace está en Lucas, capítulo número 23, Lucas 23, versículo número 34. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera expresión que él hace justamente es una intersección. Una intercesión de una manera muy grande, especial al Padre. Recuerde que habíamos estado hablando que Él es nuestro único intercesor y ahora vemos haciendo su trabajo. Y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estando en dolor, en angustia, nos muestra su misericordia y nos muestra también que nosotros debemos aprender a perdonar. Para nosotros los seres humanos, perdonar se nos hace una hazaña, una épica, se nos hace grandioso poder perdonar a otros. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hay mucha gente que va a pasar el resto de sus vidas amargado, angustiado, desesperado, porque no ha aprendido a perdonar. Debemos tomar en cuenta, hermanos, mire, al Señor Jesús le abofetearon, le azotaron, se burlaron de él y le pusieron una cruz y ahora les dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 17, versículo 3 y 4, dice, mirad por vosotros mismos, Lucas 17, 3, 4. Lucas 17, 3, 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces lo perdonarás, y 7 veces volviere a ti diciendo, me arrepiento, que lo que tenemos que hacer, perdónale. Él suplicó al Padre que los perdonara. Y nosotros también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás que nos han hecho daño. Hermano, es tiempo de liberarnos de mucha carga, de mucho peso que estamos llevando de una manera innecesaria. ¿Por qué no sacamos nada recordando eventos del ayer, eventos del pasado? Que alguien dijo una cosa que no nos gustó, alguien hirió nuestros corazones. Pero es tiempo de perdonar. No estoy hablando de perdonar solamente en este día, en esta época de que estamos recordando la muerte del Señor Jesús, sino todo el tiempo. Ya es momento de quitar toda carga, toda angustia de nuestras vidas y vivir libres y ser libres delante del Señor. ¿Para qué? Justamente para que usted aprenda a ser feliz. Hay una parte muy especial en la palabra del Señor que nos dice que tenemos que aprender a perdonar,
porque si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. Es muy, muy bueno perdonar. Yo, hermano, creo con todo mi corazón que es una área de nuestras vidas que tenemos que reflexionar seriamente y ver en qué estamos fallando. Y pedirle a Dios que nos dé el suficiente ánimo, el suficiente, la fuerza de voluntad para decir perdón. Y no solamente perdono, sino ya se acabó, nunca más me vuelvo a acordar de estas cosas. Es muy importante aprender a perdonar. Lógico, yo le digo que tenemos que aprender, porque difícilmente nosotros, de nuestra naturaleza carnal, va a salir el perdón. No, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las huellas del Maestro. Y el Señor Jesús, nuestro Maestro, nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los demás. No es fácil, ¿verdad? Yo sé que me estará diciendo, Pastor Oscar, esto de perdonar no es tan fácil, no es tan sencillo. Quizás a usted no le hicieron tantas cosas como a mí me hicieron. Mire, no estamos aquí para hacer una lista de lo que me hicieron o lo que no me hicieron, cómo me ofendieron o cómo no lo hicieron. Lo que estamos aquí justamente es para perdonar, para imitar al Señor, que el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que aprender a perdonar también de esa manera. Y le garantizo que usted va a ser un hombre, una mujer feliz. Se va a dar cuenta y va a decir, ¿por qué no escuché antes esta palabra? Me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, mucha zozobra, mucha angustia, mucho temor. Me hubiera evitado de muchas cosas. Hermano, es que uno tiene que aprender justamente cómo el Señor reaccionó. ¿Cómo usted reaccionaría en este caso? Imagínese, le vuelvo a repetir, que le golpeen a usted, que le azoten, se burlen y le crucifiquen. ¿Qué va a decir usted? Yo no sé cómo respondería. Espero que el Señor me dé la suficiente fuerza también para responder de una manera correcta conforme la palabra del Señor. Porque imagínese si yo le estoy diciendo a usted que perdone y que aprenda a perdonar y yo no lo hago. Aquí prácticamente sería un hipócrita, ¿no le parece? Pero hermanos, tenemos que cada día aprender a perdonar y vivir para el Señor de una manera tan intensa, porque Dios eso es lo que quiere, que usted y yo vivamos para el Señor. La segunda expresión está en Lucas 23. Lucas 23, versículo número 39. Dice aquí, había también sobre él, estoy en el versículo número 33. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos, mas de este ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, el término paraíso se emplea para indicar el cielo o la presencia de Dios. Tanto el cielo y el paraíso indican el mismo lugar. Las palabras de Jesús enseñan con toda claridad que después de la muerte, la persona salvada va de inmediato a la presencia de Dios en el cielo. Una seguridad para usted y para mí, para cuantos creen en Jesucristo. En ese mismo instante, mire qué palabras tan bonitas del Señor. Y sobre todo este hombre que estaba también crucificado ahí.
y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le asegura y le dice, hoy mismo estarás conmigo. De cierto te digo. Hermano, esto es algo bien hermoso, saber que usted y yo tenemos justamente esa herencia en el Señor. Por eso acordémonos las palabras del Señor Jesús que nos dijo en Juan 14:1. Juan 14:1. El Señor dijo ahí claramente, ya lo tiene Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este hombre fue el primer fruto de la redención que solo Cristo puede dar al ser humano. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, qué palabra tan... Me imagino que a este hombre que estaba crucificado en ese momento se le fue inclusive, creo, no sé si se le fue el dolor, la angustia, la desesperación. Con las palabras del Señor Jesús nació una esperanza en su corazón y una seguridad. Que pase lo que pase, ahora el Señor le asegura que va a estar con él en el paraíso. Hermano querido, Dios nos habla a través de toda su palabra que justamente leyendo Juan 14 dice que no se turbe vuestro corazón, que tenemos que creer en Dios y que también tenemos que creer en el Señor Jesús, que Él fue a preparar un lugar donde usted y yo vamos a estar. Todos los redimidos, todos los que creen en Jesucristo van a estar ahí en ese lugar. Y esto es lo que el Señor nos está hablando, nos está confirmando. Todo, hermano, se va a cumplir. Todo lo que encontramos en la palabra del Señor se va a cumplir. Y es algo especial de parte de Dios. Es algo maravilloso de parte del Señor tener esa certeza, seguridad. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, yo tengo un lugar allá en el cielo. Mi morada no está aquí en la tierra, mi morada está allá en el cielo. Mire, cuando usted ponga en su mente y en su corazón esta verdad, esta realidad, usted va a dejar de tener temor y miedo hacia la muerte. Recuerde que la muerte es el último enemigo que tenemos que vencerlo, pero Cristo Jesús ya lo venció y nosotros debemos tener esa seguridad. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestro reino está allá en el cielo, nuestro lugar está allá. Allá le pertenecemos, somos de allá, no somos de aquí. Así es que eso nos da a nosotros siempre esa confianza, esperanza para seguir adelante y el temor a la muerte se acaba, termina. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor justamente nos asegura eso, que hay un lugar donde usted y yo tenemos. Lógico, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, llegaremos a este maravilloso lugar para estar con el Señor por toda la eternidad. Otra de las expresiones que hace el Señor Jesús está en Juan 19. Juan 19, el versículo número 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en la agonía de su muerte, Jesús se preocupó por el bienestar de su madre. En esa época era muy difícil, hermanos. Tenemos que recordar, era muy difícil para una mujer viuda, sin hijos, sin protección, sin apoyo, sin amparo. En esa época, recuerde, las mujeres casi no trabajaban, no ganaban. No alguien no le contrataba para darle un pago semanal o quincenal o mensual.
Y especialmente si la mujer era viuda, era muy difícil. Tenía que recurrir a la limosna, a los regalos que los demás le daban. Pero el Señor, dándonos esa lección a nosotros, en ese momento, mire, en ese momento tan crucial, tan doloroso de él, se preocupó por el bienestar de María, su madre. Y le designa al discípulo a quien él amaba, esto es a Juan, para que cuidara de ella. Esto es lo que el Señor nos manda a nosotros, ayudar a las demás personas. Recuerde que antiguamente la iglesia tenía una, como decirle, una proyección hacia afuera, hacia la gente que no conocía al Señor, dándoles ayuda, brindándoles protección, dándoles una cobija por lo menos, y una esperanza de que al otro día iba a ser mucho mejor. Hermanos, nosotros siempre debemos procurar el bienestar de nuestro papá, si vive, de nuestra mamá, si vive, y cumplir el mandamiento que encontramos en Efesios 6, 2, 3, que dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No dejemos nomás a la aventura, que cada cual se desenvuelva como quiere. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad, que nosotros que creemos en el Señor también estamos para ayudar a los demás, a solventarles, ayudarles, cuidarles. Hermano, cuidar quizás a un familiar. La cosa más fácil de la vida es cuando uno escucha que ya el abuelito, la abuelita o el papá o la mamá ya están viejitos, se volvieron ya ancianos y empezaron a hacer cosas que antes no lo hacían. Y eso les molestó a sus hijos, a los nietos. Y la cosa más fácil de deshacerse de los ancianos es ponerlos en un asilo y olvidarse de ellos. Escuché la historia de un artista muy famoso allá en mi país, en el Ecuador. Famoso artista. Cuando ya estaba ancianito, alguien, no sé qué familiar, fue y le dejó un asilo de ancianos. Y nunca, durante el tiempo que él vivió, nunca nadie le fue a visitar. Qué pena, hermanos, qué triste escuchar estas historias. Pero el Señor nos está aquí enseñando que nosotros también tenemos que procurar el bienestar de los demás, el bienestar de nuestros familiares y estar bien. Otra palabra que encontramos está en Marcos 15:34. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, da testimonio que él experimentó la separación de Dios como el sustituto del pecador. Esa es la peor tristeza, agonía y dolor que sintió. Es herido por los pecados de todos los seres humanos y ahora él se da en rescate por muchos. Al que no conoció pecado, Dios lo ha hecho pecado por el mundo pecador. Él muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Así, mediante su sacrificio, sus sufrimientos, Cristo redime de una sola vez por todas a la raza humana. Hermanos, qué tremendo esto. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Es que Dios Padre, siendo tan puro y santo, no podía estar ahí en ese momento. El Señor Jesús solito dio su vida y rescató a la raza humana. Por eso es que
Cada día no me canso de decirle que hay que alabarle con todo su corazón, que hay que darle todo el honor que le corresponde por todas las cosas que él hizo. Y luego en Juan 19:28 dijo simple dos palabras: tengo sed. Esta palabra es dolor físico. Tenemos que saber y comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara y que la lengua se pegara al paladar. Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Él sabe y conoce de nuestros sufrimientos. Qué bueno es saber que nos comprende y nos entiende. Porque nadie nos puede entender, nadie nos puede comprender lo que estamos pasando. Solamente el Señor sabe. Él nos conoce, Él sabe de nuestras angustias, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestras necesidades. Por eso es que tenemos que recurrir a Él. A Él no le podemos engañar. Podemos fingir que estamos bien, que estamos saludables, pero al Señor no le podemos engañar. Él conoce nuestras angustias, Él sabe nuestras necesidades. Y cuántas veces hemos escuchado que el Señor ha sanado a muchas personas porque hemos pedido, hemos clamado, le hemos pedido al Señor que extienda su mano de sanidad, de poder. El Señor lo ha hecho por una razón, por su amor y su misericordia, porque Él sabe lo que a nosotros nos pasa, lo que a nosotros nos duele. ¿Cómo no va a saber del dolor, hermanos, si le latigaron, le abofetearon, le clavaron sus manos en contra la cruz, le clavaron sus pies, le pusieron una lanza a su costado? ¿Cómo no va a saber de los dolores? ¿Cómo no va a saber de las angustias? Quizás uno puede decir a otra persona: tú no me entiendes. Correcto, porque no está atravesando lo que usted está atravesando, pero hay uno que sí entiende todo, y este es nuestro Señor. Recurramos a Él y pidámosle a Él. Dios va a tener de usted y de mí compasión y misericordia. En Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Había terminado la agonía de Jesús al redimir a la humanidad caída y su obra de redención. Esta había sido culminada, consumada. Había terminado lo que Él vino a hacer aquí en esta tierra. Había llevado el castigo por el pecado y abierto el camino de salvación para todos. Ese grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de redención. Se ha pagado la deuda por el pecado humano y se ha establecido el plan de salvación. Este grito, consumado es, era usado por el general de un ejército cuando ganaba la batalla. Este general subía al monte más alto para donde todos le veían y desde ahí gritaba: consumado es. En otras palabras, ya ganamos. O también se decía consumado es cuando una deuda era pagada. Recuerde que el Señor Jesús pagó su deuda, mi deuda. Pagó todo lo que usted y yo teníamos que pagar con Dios. Él nos justificó y ahora, ¿sabe qué? Tenemos paz. Tenemos paz, consuelo y esperanza, porque Él lo dijo todo: consumado es. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Usted que en alguna ocasión se ha puesto de rodillas para ganar el aprecio o la misericordia del Señor, acuérdese esas palabras: consumado es.
la deuda está saldada. Ya el Señor salió, pagó todo. El Señor selló todo. Con su muerte ya no hay más sacrificios que se puede hacer. Él es el sacrificio perfecto de Dios. Y la última expresión que el Señor dio fue en Lucas 23:46. Dice Lucas 23:46. Lucas 26:43 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo. El Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Jesús no se preocupó por qué o quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Ahí en el Salmo 48:14 dice: y tú me guiarás más allá de la muerte. Recuerde que la crucifixión y muerte de Jesús son la esencia y el fundamento del plan de redención de Dios. Jesús, que nunca pecó, murió por la humanidad pecadora. Ahora todas las personas pueden volverse a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo y recibir perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué cosas podemos hacer usted y yo? Simplemente adorarle y bendecirle. Dale toda la gloria, el honor y la alabanza que le corresponde. Y justamente quiero pedirle que en este momento levante sus manos y agradezca a Dios. Y dígale: Padre, yo te agradezco por el Señor Jesús. Te agradezco por tu Hijo, que se entregó por mí en la cruz del Calvario, que a través de su sacrificio me aseguró vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos lecciones que tenemos que aprovecharlas para ponerlas en efecto. Aún estando tú en la cruz, seguiste enseñándonos. Gracias, Papito del cielo, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza. Gracias porque tenemos paz y nos declaramos que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre lindo, por todo lo bueno que tú eres. Te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy toda la gloria, todo el honor y la alabanza que te corresponde. Síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo y bendiciendo hasta el resto de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga un resto de semana excelente y nos volveremos a ver en la próxima. Bendiciones.